Hola, ¿qué tal chicos y chicas de toda Bolivia? Bienvenidos una vez más a su clase de Química. Mi nombre es Geraldine, miembro de la Liga STEAM, y hoy vamos a aprender acerca de fórmula empírica y fórmula molecular. Vamos a ver puntos muy importantes, por ejemplo, ¿qué es la fórmula empírica? ¿Qué es la fórmula molecular? ¿Cuál es la diferencia o relación que existe entre ambas? Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la composición porcentual. Entonces es muy importante que tomes tu cuaderno de química, tu lápiz, tu tabla periódica, además de una calculadora para algunos cálculos que son sencillos, pero sobre todo que traigas muchas ganas de aprender, mucho interés en esta clase de hoy. Así que comencemos. Entonces, comencemos. ¿A qué se le llama fórmula empírica? ¿Alguna vez escucharon hablar de fórmula empírica? Pues es la proporción más sencilla que existe entre el número de átomos de distintos elementos que forman algún compuesto o alguna molécula. Se obtiene generalmente a partir de datos experimentales y la forma en la que se los representa es Fe. ¿Cómo hallar la fórmula empírica a partir de una fórmula química? Este es un método muy sencillo que vamos a aprender con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos a la glucosa, cuya fórmula química es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos los átomos, es decir, los subíndices de la glucosa, de los elementos presentes, ¿se pueden descomponer por el mismo factor primo? Veamos. Lo primero que hacemos es anotar estos números, los átomos de cada elemento, 6, 12 y 6. Y los dividimos por el mismo factor primo, por el menor factor primo. En este caso, 2. Si dividimos 6 entre 2, el resultado es 3. 12 entre 2, el resultado es 6. Y 6 entre 2, el resultado es 3. Con esto tenemos la fórmula reducida a carbono 3, hidrógeno 6 y oxígeno 3. Continuamos. Nos volvemos a hacer esta pregunta. ¿Los subíndices, que son los átomos de cada elemento, pueden dividirse por un mismo factor primo? Veamos. En este caso, sí. Tenemos 3, 6 y 3. Y el factor primo por el que pueden dividirse es 3. Si dividimos 3 entre 3, el resultado es 1. 6 entre 3 da 2. Y 3 entre 3 nuevamente es 1. Por lo que nuestra molécula queda reducida a carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Entonces, continuamos. Tenemos carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Nos volvemos a preguntar, ¿pueden estos valores dividirse por un mismo factor primo? Una vez más, la respuesta es sí. Pueden dividirse entre 1. Tenemos 1 entre 1, 1. 2 entre 1, 2. Y 1 entre 1, 1. Pero estos valores son iguales a los anteriores. Entonces, hemos terminado. Y podemos decir que la fórmula empírica de la glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, es carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. En este caso, como puedes ver en la fórmula empírica, el 1 se omite. Bien chicos, creo que estamos listos para una pregunta. ¿La fórmula empírica de un compuesto indica la proporción más sencilla entre el número de átomos? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Tiempo. La respuesta correcta es sí. La fórmula empírica es la proporción más sencilla entre el número de átomos de los distintos elementos que componen esta molécula o este compuesto. Además, recordemos que se obtiene a partir de datos experimentales y que la forma de representarlo es Fe. Continuemos. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular expresa el número real de átomos que están presentes en una molécula y puede representarse por Fm. La fórmula molecular puede coincidir con la fórmula empírica o ser múltiplo de esta. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos a la glucosa, lo que habíamos visto anteriormente.
La fórmula empírica es carbono, hidrógeno 2, oxígeno. En cambio, la fórmula molecular es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Podemos ver en este caso que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Es decir, que al multiplicar estos subíndices por 6, tenemos la fórmula molecular. Pero hay casos en los que puede coincidir. Por ejemplo, el ácido fosfórico, donde la fórmula empírica es hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Y la fórmula molecular es lo mismo, hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. En este caso podemos ver que la fórmula empírica y molecular coinciden. Tenemos la fórmula empírica, como habíamos visto, y la fórmula molecular. Pero es importante que sepas que esta no es la única forma de representar a las moléculas. Tenemos también, por ejemplo, la fórmula desarrollada. Además existen fórmulas en las que pueden verse los grados iónicos, los enlaces que se tienen entre los átomos. Entonces vamos con una pregunta. ¿Con qué símbolo se caracteriza la fórmula molecular? Fe, Fm o Fp. Tiempo. La respuesta correcta es Fm. Hagamos un pequeño análisis. Fe, recordemos que representa la fórmula empírica. Fm, que es la respuesta correcta, representa a la fórmula molecular. Y Fp es algo que no vimos en esta clase. Continuemos con la clase. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambas? Es decir, entre la fórmula empírica y entre la fórmula molecular. Vamos a ver una pequeña tabla de resumen que nos va a mostrar las diferencias que tenemos. La fórmula empírica, recordemos que es la proporción más sencilla entre el número de átomos de los elementos presentes en nuestra molécula. En cambio, la fórmula molecular nos presenta el número real de átomos de los elementos presentes en esta molécula. Otra diferencia es que la fórmula empírica se representa por Fe, en cambio la fórmula molecular por Fm. Es importante recordar también que la fórmula molecular puede ser igual o un múltiplo de la fórmula empírica. Vimos un poco las diferencias, pero ¿creen que están relacionados de alguna manera? Sí, están relacionados por la siguiente fórmula. Fm igual a N por Fe, donde Fm, recordemos que es la fórmula molecular, Fe es la fórmula empírica y N es un número adimensional, que es la corrección a la fórmula empírica. Además, N está dado por el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Vemos que al tener en el numerador y en el denominador peso molecular, las unidades pueden simplificarse. Es por este motivo que N es adimensional. Momento de una pregunta. ¿Con qué ecuación se relacionan la fórmula empírica y la fórmula molecular? Inciso A, Fm igual a N por Fe. Inciso B, Fm igual a Fe. O, inciso C, Fe igual a N por F mol. Tiempo. Estoy segura que tu respuesta fue la correcta. Sí, es el inciso A. Fm es igual a N por F. Además, recordemos que N es un número adimensional porque representa el peso molecular de la fórmula molecular respecto al peso molecular de la fórmula empírica y que al tener las mismas unidades se simplifican, dándonos un número adimensional. Entonces recordemos un poco la clase anterior. Vamos a ver la composición porcentual. ¿Recuerdan la fórmula o cómo se representa? Pues es la masa parcial de una sustancia X respecto a una masa total multiplicado por el 100%. Esto se utiliza generalmente para conocer la fórmula empírica. ¿Cómo? Si tenemos una sustancia desconocida, lo primero que se hace es pesarla. Así tenemos masa de A, masa de B y masa de C, por ejemplo.
De esta forma podemos obtener el porcentaje, la composición porcentual, aplicando la fórmula que habíamos visto para cada elemento. Es decir, tenemos masa de A sobre un total por el 100%. En el caso de B, masa de B sobre la masa total por el 100%. Y finalmente, en el caso de C, la masa de C sobre un total por el 100%. Además, es importante saber que la suma de estos siempre debe dar un 100%. Ya que vimos algunos ejemplos, es momento de una pregunta. ¿Qué porcentaje es el máximo valor al que se puede llegar? ¿50%, 100% o 150%? Esta pregunta es súper sencilla, así que tienes 5 segundos para poder responderla. Muy buen trabajo. La respuesta correcta es el inciso B, 100%. Recordemos que siempre la suma de los porcentajes debe dar 100%. No puede ser un mayor valor o uno menor. Vamos entonces con la siguiente parte de nuestra clase. ¿Cómo hallar la fórmula empírica a partir de la composición porcentual de una muestra química? Te lo voy a mostrar en 3 pasos que son muy sencillos. El primero nos indica dividir los porcentajes de cada elemento entre el peso atómico del mismo. Estos pesos atómicos podemos buscarlos en nuestra tabla periódica. Como paso número 2, tenemos tomar el menor de ellos. Este será el divisor de todos, incluso del mismo. Y finalmente, como paso 3, tomar estos números enteros obtenidos en el paso anterior, los cuales van a ser los subíndices, es decir, los átomos de cada elemento. Puede sonar un poco confuso ahora, pero vamos a verlo con un ejemplo y te va a quedar completamente claro. Después de ver los ejemplos, vamos con una pregunta. ¿La fórmula empírica es más exacta que la fórmula molecular? ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Tiempo. La respuesta correcta es el inciso B, falso. Recordemos que la fórmula empírica nos representa la proporción más sencilla. En cambio, la fórmula molecular nos da el número real. De este modo, decimos que la fórmula molecular es más exacta que la fórmula empírica. Bueno, chicos, la clase ha llegado a su fin, pero siempre es importante recordar lo que aprendimos. Hoy pudimos ver a qué se llama fórmula empírica, qué es la fórmula molecular y cuál es la diferencia o relación que existe entre estos. Recordemos que la fórmula empírica es la relación más sencilla entre los átomos de cada elemento de un compuesto. En cambio, la fórmula molecular nos representa los números reales. La diferencia que existe entre ambas es justamente que una nos representa la proporción más sencilla y otra nos da los números reales. Pero también están relacionados. Recordemos que tenemos las fórmulas Fm igual a N por Fe. Y además, N es una relación de los pesos moleculares, del peso molecular de la fórmula molecular respecto al peso molecular de la fórmula empírica, siendo N un valor adimensional. Además, pudimos hacer un pequeño recuerdo de lo que es la composición porcentual, que es la masa parcial de una sustancia X respecto a una masa total multiplicado por el 100%. Entendimos también que la suma de todos estos porcentajes siempre tiene que tener un valor de 100%, nunca puede ser mayor o menor. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Me despido esperando que estudien y repasen sus apuntes siempre. Mi nombre es Geraldine, miembro de la Liga STEAM, y nos vemos la siguiente clase. ¡Chao!